¿cómo están? Bienvenidos a Voz Ciudadana. Los saluda Elsa Iturriaga. El tema que nos convoca a esta oportunidad es acerca de los 10 años del proceso de descentralización para hacer un balance y perspectivas del mismo. Sobre todo tras el mensaje que dio al Congreso de la República el jefe de Estado, Ollanta Humala, donde instó a continuar con el debate de este importante proceso. Para tal efecto tenemos dos invitados. Nos acompaña la doctora Elena Alvites Alvites. Ella es especialista en políticas públicas del programa Pro Descentralización de USAID Perú, y también el arquitecto Raúl Molina Martínez, consultor y especialista en descentralización. A ambos le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Ustedes, tengo entendido, ya tienen un estudio permanente respecto de cómo va los avances en estos 10 años, esta década del proceso de descentralización. Sí, bueno, el programa ProDesCelsa viene trabajando casi desde el inicio del proceso, en el año 2003, que coincide casi con el primer año del inicio del proceso de descentralización, y lo que hace en esta tercera etapa el programa ProDescentralización de USAID es seguir contribuyendo con el Estado peruano. Ahora, en este acompañamiento que hemos hecho y buscar el fortalecimiento del proceso de descentralización, hemos venido haciendo diagnósticos, balances, pero recogiendo un poco el sentir de los actores que están en el Estado. Y cuando hablo del Estado, hablo del gobierno nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, ¿no? Pero en lo que va, digamos, a la fecha, o por lo menos hasta el año 2012, el último año, ¿cuáles son, digamos, el balance que ustedes tienen? Bueno, el balance que hay es que ha habido un enfoque sobre todo de carácter organizativo, administrativo del proceso de descentralización, básicamente basado en las transferencias de funciones administrativamente a los gobiernos regionales y locales, sobre todo los locales en los temas de programas sociales, ¿no? Y que no necesariamente ese enfoque administrativo ha venido acompañado de ir delimitando las funciones y las competencias de cada nivel de gobierno para que éstas se pongan en la práctica, ¿no? Y además no ha ido acompañado necesariamente de la clarificación del rol rector que le corresponde al gobierno nacional o a los sectores del gobierno nacional, los ministerios, en la rectoría y la asistencia técnica y el fortalecimiento de capacidades que tiene que existir tanto para los gobiernos regionales, pero también hacia el propio gobierno nacional en su rol de rector de un Estado unitario y descentralizado, ¿no? Y eso es un problema que también, y seguramente Raúl va a profundizar más en ello, que también no se ha verificado en la práctica una real transferencia de recursos suficientes para el cumplimiento de las funciones, ¿no? Sin embargo, arquitecto, con relación a este tema, ¿este proceso quiere decir que se ha hecho de manera un poco desordenada o era la falta de experiencia? Al comienzo yo creo que ha habido el precio de cualquier experiencia nueva para un país, ¿no? Por más que hayan otros países latinoamericanos que hayan pasado primero que nosotros por experiencias similares. Tipo plan piloto, digamos. Pero... No, lo que pasa es que, digamos, no teníamos muy claro lo que significaba. Y yo creo que ese es uno de los problemas graves que tenemos mirando 10 años hacia atrás. Claro, porque lo que se tiene, digamos, hasta el momento es que hay presidentes regionales en las circunscripciones departamentales, sí, ¿no? Pero como que eso se mantuvo. Lo que pasa es que eso fue una reacción a las regiones de 89-92. O sea, recordemos que tuvimos 12 regiones creadas en base a un Plan Nacional de Regionalización que se hizo en el antiguo Instituto Nacional de Planificación. Y esas regiones se superpusieron a los departamentos. Y aunque nuestros departamentos sean de reciente creación, porque nacen con la República, hay una cierta identidad con los departamentos, y lo principal es que la tradición de percepción del ciudadano con respecto al Estado es que el Estado está muy lejano a él. Entonces, si yo creo una región de 3 departamentos, el razonamiento de las personas va a ser: el centro de poder de esa región se va a alejar de mi pueblito, y por lo tanto cualquier trámite yo voy a tener que viajar más lejos que si lo hago a la capital del departamento. Si la gente pudiera tener al gobernante en la capital de su provincia, lo haría porque desconfía del Estado. Si nuestro Estado llegara a las personas, la gente no le importaría dónde están los gobernantes. Es muy importante para las personas porque el Estado no llega a ellas. Y creo que ese es el tema clave de la descentralización. La descentralización no es una reforma de Estado por sí misma, es una reforma de Estado para acercar al Estado a la gente en un país como este, donde todos tenemos la sensación que el Estado está muy lejano. Y brindar también una mejor y creo que eficiencia, ¿no? Calidad en los servicios. En lo que estoy de acuerdo con el presidente Humala en el sentido de
preguntarse sobre la efectividad del proceso, la efectividad debería estar medida en términos de cercanía del Estado a la gente. Y en eso estoy de acuerdo con él, de que la descentralización no ha servido para acercar el Estado más a las personas. O sea, todos estamos igual insatisfechos. Pero con el centralismo había más exclusión, ¿no? También. Había más distancia a la autoridad, ¿no? O sea, ahora yo tengo una autoridad en mi departamento a la que le puedo pedir algunas cosas, pero en realidad no tengo muy claro qué cosa tengo que pedirle a él, qué cosa tengo que seguir pidiéndole al presidente de la República y qué cosa tengo que seguir pidiéndole al alcalde. Entonces, necesitamos hacer un debate sobre el proceso sin ninguna duda. En lo que no estoy de acuerdo yo con el presidente Humala, y lo digo con total franqueza, es que sus palabras llevan implícito de que él está insatisfecho con el proceso y por lo tanto casi lo que viene detrás es habría que dar marcha atrás porque hemos ido muy rápido. Y yo creo que lo que hemos hecho es hemos descentralizado mal. De repente reevaluar, ¿no? El proceso. Exactamente, yo creo que tenemos que repensar la forma como lo hemos hecho, no fijarnos tanto en las cuestiones formales de las cuales se refería Elena, sino efectivamente que la manera como el Estado peruano le presta servicios a la gente cambie. Y para eso hay que aprovechar las capacidades con todas las limitaciones que puedan tener, que nos pueden ofrecer las regiones y los alcaldes, porque los alcaldes están más cerca de la gente, pueden ser instituciones chiquitas, pero esa cercanía les da una serie de posibilidades. Las regiones están más cerca que Lima, pueden ser instituciones débiles, pero esa cercanía les da una serie de posibilidades. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos no es cómo damos marcha atrás, sino cómo hacemos distinto las cosas para que los tres niveles de gobierno cooperen entre sí, estén de tal manera que el foco de nuestra atención sea el ciudadano y no el propio Estado que se enreda en sus propios procedimientos, que es el problema más grave que tenemos hoy día. Usted tocó un tema muy importante, el tema también presupuestal. ¿Ha sido efectiva entonces la descentralización fiscal, no? Es que no ha habido descentralización fiscal. La gran carencia. Eso es uno de los temas que está por ser no evaluado, porque ha recibido diversas evaluaciones. Han habido desde el año 2010 una comisión permanente durante el año 2010 y el año 2012 evaluando cómo se realiza la descentralización fiscal efectiva para que los gobiernos regionales y locales, sobre todo los regionales, no sigan dependiendo de las transferencias del gobierno nacional, sino que haya predictibilidad y cierta equidad en el gasto que se distribuye por parte del Tesoro del Estado peruano a cada uno de los gobiernos regionales. Pero eso es que el proceso de centralización es un proceso complejo, ¿no? Entonces eso tiene que ir de la mano con precisamente buscar espacios de cooperación o de articulación para que esos recursos que tienen se gasten en sintonía a los tres niveles de gobierno. Pero, por ejemplo, en el tema de educación y de salud, que ya han sido transferidos, ¿no? Claro, pero básicamente han sido transferidos nuevamente desde un punto de vista de enfoque administrativo, ¿no? Es decir, las funciones, se ha firmado actas, estas son sus funciones ahora, pero eventualmente no existen, o eventualmente en educación y en salud se están dando los esfuerzos de los sectores para tener una comisión intergubernamental que vienen funcionando, vienen tratándose de fijar metas comunes, ¿no? Pero que necesita mucho más, porque estamos frente a un Estado que en los últimos más de 150 años ha funcionado de manera desarticulada y centralista. Entonces, buscar construir cooperación, sinergias y visiones compartidas para la prestación de servicios que vayan a la ciudadanía puede llevar más de 10 años, pero eventualmente en estos 10 años tampoco se ha puesto el foco en lo que decía Raúl, las personas y el funcionamiento conjunto de tres niveles de gobierno. ¿Es realmente efectivo este proceso? Digamos, el tema de la descentralización realmente va a contribuir con el progreso, el desarrollo. A ver, si aceptamos que lo que queremos es un sistema democrático, hoy día tenemos más actores democráticos, porque tenemos presidentes regionales elegidos por la población de cada departamento. Pueden no gustarnos o gustarnos, pero digamos, lo que tenemos ahora es una arena política con actores más diversos que en el escenario centralizado. Y eso no es malo. Lo que pasa es que tenemos que aprender a ser demócratas. O sea, en los países descentralizados, las autoridades de los niveles de gobierno negocian entre sí. Pero nosotros tenemos una tradición centralista, entonces a las autoridades nacionales no les gusta tener autoridades subnacionales que puedan tener un punto de vista distinto y aprender a procesar esos conflictos. Dentro de canales institucionalizados, parte del problema de diseño que hemos tenido es que
el único canal de diálogo institucional que se previó entre niveles de gobierno fue el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Descentralización, que ahí habían representantes de los alcaldes, de los presidentes regionales y del gobierno nacional, pero eran 7 personas. ¿7 personas? 7 personas. Entonces, es muy chiquito, y cuando se deshizo ese consejo, al comienzo del gobierno anterior, nos quedamos sin ningún espacio que fuera predecible e institucional para procesar los distintos puntos de vista que pudiera tener el gobierno nacional y los gobiernos subnacionales sobre los asuntos que eran de interés común. Eso se produce hasta en los países europeos. Alemania es el centro de la negociación entre gobiernos y es un país federal y es un país desarrollado. Claro que sí. Entonces, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en el 2007 propuso un Consejo de Coordinación Intergubernamental. Seguimos discutiendo cuál debe ser el diseño. Es verdad que es una propuesta muy asambleísta porque reúne ministros, presidentes regionales y alcaldes, terminan siendo como 70 personas. ¿Y entonces, se pueden poner de acuerdo mientras más son? Es difícil, pero puede haber un espacio de 70 personas que se reúna una vez al año para determinadas cosas y ese mismo espacio puede crear un espacio más chiquito donde algunos ministros claves, un grupo de presidentes regionales y un grupo de alcaldes se pongan de acuerdo sobre cuestiones fundamentales, pero además puede haber, como en España, una comisión permanente para el tema fiscal. En España cada 4 años las comunidades autónomas se reúnen con el gobierno nacional para decidir cómo va a ser la repartición de recursos y nadie se muere, nadie piensa que se está desestabilizando el país. Pero por ejemplo, para la sensación del ciudadano es que todavía seguimos siendo un gobierno absolutamente centralista, ¿no? Porque el gobierno nacional sigue manteniendo un montón de competencias. ¿Y dónde está la autonomía entonces de los gobiernos regionales? Pues la autonomía está, bueno, como decir, la autonomía está reconocida constitucionalmente y de alguna manera en las funciones en las que han tenido algunos presidentes mayor capacidad de negociación directa finalmente con los sectores del gobierno nacional, esa se ve reflejada en proyectos de inversión, en programas en donde se articulan, por ejemplo, con gobiernos locales y con algún sector del gobierno nacional, en iniciativas vinculadas a salud o educación, ¿no? Pero eventualmente todo pasa por una negociación que sigue siendo del departamento con el gobierno nacional. Lo que no hay es, precisamente el mencionado Raúl, ¿no?, espacios donde las tensiones propias de un Estado democrático con diferentes puntos territoriales y con diferentes visiones territoriales negocien y afirmen por lo menos un principio básico común o un programa básico común en educación, en salud, en desarrollo económico del Estado y cómo se aporta desde los territorios, ¿no? Es decir, esa falta de espacios institucionales de articulación política, de gestión o presupuestal como parte de este proceso no existe, ¿no? Bien, vamos a hacer una breve pausa y vamos a retornar con más aquí en Voz Ciudadana respecto de este importante tema, la descentralización, a 10 años de iniciado este proceso. Ya regresamos. Estamos viendo Congreso de la República Televisión, un canal para todos. Ley General de las Personas con Discapacidad. La persona con discapacidad tiene derecho a acceder en igualdad de condiciones que las demás al entorno físico, los medios de transporte, los servicios, la información y las comunicaciones. El CONADIS podrá sancionar el incumplimiento de las normas de accesibilidad cuando el infractor sea una entidad pública. Las entidades públicas y privadas que brinden servicios al público deben contar con ambientes y rutas accesibles. Los organizadores de espectáculos públicos habilitarán y acondicionarán ingresos, áreas, ambientes y servicios higiénicos para las personas con discapacidad. Los estacionamientos públicos y privados reservarán espacios para vehículos conducidos por personas con discapacidad o que las transporten. Congreso de la República. Inclusión para todos. 99. 98. 97. 96.
95. 94. La vida sin ejercicios puede ser una cuenta regresiva. 1, 2, 4, 5, 7. Súmale minutos a tu vida. Cuenta hacia adelante. Si haces ejercicios, puedes vivir más y mejor. Un mensaje del IPD para todos los peruanos. Congreso de la República, con tolerancia, consenso y decisión, trabajando para todos. Estamos viendo Congreso de la República, Televisión, un canal para todos. Regresamos con Voz Ciudadana, estamos tratando el tema de la descentralización, este proceso que ya lleva 10 años. En el primer bloque hemos dado más o menos unas pinceladas, una revisión respecto de este proceso, digamos los puntos débiles también y las fortalezas, porque como bien comentó el arquitecto, esto también fortalece la democracia. Y se ha hecho también una comparación con relación a los avances que hay en otros países. ¿Cómo está el Perú en ese sentido? Todavía estamos, digamos, en nuestros pininos. Los procesos de descentralización, como se ha visto en otros países también, son procesos largos, demoran varios años. Claro, en España, por ejemplo, el proceso se inicia con la Constitución de 1978, ¿no? Y las últimas transferencias se han dado al iniciarse el siglo XXI, ¿no? Es decir, con las últimas comunidades autónomas creadas en Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces estamos hablando de un proceso que va más allá de los 20 años, ¿no? Pero lo que es importante es saber hacia dónde va, ¿no? Creo que en el diagnóstico también de este enfoque administrativo que se ha dado al proceso, se tomó tal vez una decisión de contexto, ¿no? De entregarles a todos los gobiernos regionales el mismo número de funciones, ¿no? Cuando eventualmente en otras realidades, desde Italia, España, las transferencias de funciones han sido progresivas en función de la negociación que se da y de las capacidades que van desarrollando cada instancia regional. Ese es uno de los problemas, el tema de las capacidades, capacidad de gestión, por ejemplo en el gasto. Según los últimos estudios, en lo que va del año, los gobiernos regionales no han gastado ni siquiera el 34% de su presupuesto y ya estamos más de la mitad de año, ya estamos en agosto. Entonces, quiere decir que a fin de año no van a llegar de repente ni al 70 ni al 60. Mira, algunos ministerios están peor. O sea, yo creo que, sin defenderlos, porque efectivamente hay enormes problemas de capacidades, pero no es cierta la imagen que se ha construido que los gobiernos regionales son particularmente torpes. Todo el Estado peruano tiene problemas de ejecución. Todo el Estado peruano. Ahora, existe algunos casos de gobiernos regionales, pero sobre todo municipios que con el canon reciben muchos recursos en determinado año, y a veces, como el canon tiene como ciclos, ha habido el ciclo 2006, 2007, 2008, donde recibieron mucho dinero, después ha habido 2010, 2011, este año ha bajado. Entonces lo que sucede cuando una entidad recibe 2, 3 años seguidos mucho dinero, no lo puede procesar en el término de un año. Y además no creo que sea tan malo, o sea, creo que en términos de calidad del gasto no es bueno que lo gasten como sea. Lo que interesa es que lo gasten en beneficio de la gente. En los gobiernos regionales eso no es tan fuerte, pero hay casos como Cusco o Ancash, que son gobiernos regionales que durante años están arrastrando dinero de años anteriores, no porque sean particularmente torpes, sino porque reciben mucho dinero a la vez del canon. Entonces, sí, efectivamente tenemos un problema de capacidades, creo que hasta ahora no lo hemos enfrentado. ¿Faltan técnicos? Faltan técnicos, pero eso no es solo culpa del Estado. Por ejemplo, para la presentación de proyectos, como ellos se quejan que el problema es el SNIP, ¿no? El Sistema Nacional de Inversión Pública. Pero eso ha mejorado mucho en los últimos años. Eso ha mejorado mucho en los últimos años. O sea, parte de la solución es la ley del servicio civil que se acaba de aprobar acá en el Congreso, porque mientras que no tengamos nuevas reglas para el empleo público, va a ser muy difícil renovar al personal del Estado.
Lo segundo es que tenemos que poner en juego un sistema que sea eficaz para capacitar a la gente que ya está dentro del Estado, porque como bien se ha dicho, la idea no es votar a todos los que están adentro. Porque parte del problema es que tenemos un sistema educativo público de baja calidad, y eso se nota en baja calificación promedio de los recursos humanos, y eso lo resiente el Estado. Si además paga salarios bajos, no puede tener tampoco personal maravilloso. Entonces hay que trabajar con esa gente, porque esa es la gente que tenemos. Entonces lo que hay que buscar es sistemas administrativos que permitan que el Estado, con ese personal que tiene, sea más eficaz. Me callo la boca. Sí, no, porque ese es un tema importante, ¿no? Lo que mencionaba Raúl, o sea, en el SNID, porque ha sido el sistema administrativo que más ha saltado, que más ha sido reclamado por parte de las autoridades regionales y locales, se han hecho modificaciones y modificaciones que realmente son asequibles, permiten a los gobiernos regionales y locales gastar, pero es que el SNIP, el Sistema de Inversión Pública, no es el único sistema administrativo del Estado, es decir, no es el único que le fija pautas, reglas, y esas reglas tienen restricciones. No se puede calificar como una traba, entonces. No, pero lo que pasa es que, por ejemplo, sistemas administrativos como el Sistema Nacional de Presupuesto Público, como el Sistema de Contaduría Pública, como el Sistema de Recursos Humanos del Estado, o el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones, son sistemas administrativos que han sufrido o eventualmente no han tenido la misma vocación de ser descentralizados, es decir, de funcionar en función a la lógica de territorios o administraciones más pequeñas, ¿no? Entonces, siguen siendo sistemas administrativos que conservan la lógica del Estado centralizado. Y del control muy fuerte de los recursos, ¿no? Exactamente. Como cuando no teníamos plata. O sea, la administración del Estado sigue concebida como si no tuviéramos plata. ¿El MEF? En general, los sistemas administrativos del Estado, ¿no? De los 11 sistemas oficiales, 7 dependen del MEF. Entonces ya sabemos un poco dónde está la visión, ¿no? Exactamente. Y eso ha hecho que eventualmente, si el SNIP se facilitó, al momento de abastecerse o hacer las compras, están las trabas, ¿no? Sí. Entonces, no es solamente un problema de capacidades, sino un problema también de pautas que obedezcan o normas que obedezcan a la realidad que se quiere construir. Con relación a las reglas, ¿qué se puede hacer desde el Congreso? ¿Qué tipo de reformas serían necesarias a esta ley de descentralización para mejorar precisamente el proceso? Es que yo creo que, si bien es cierto, también coincido en que es necesario sentarse nuevamente a tratar de tener un nuevo pacto político como el que dio origen a la reforma del año 2002, ¿no? Y ese pacto político ya no vea simplemente normas de organización, sino un Estado funcionando, un Estado dinámico, ¿no? Que ese sea la meta, ¿no? El debate político no solo debe recaer en el Congreso, ¿no? Sino que debe recaer también en los actores técnicos, ¿no? Del Gobierno Nacional, porque finalmente lo que acerca al Estado a la población es la gestión, los servicios, ¿no? Entonces pasa por tener la vocación de dialogar en el Congreso para fijar reglas más claras en la definición de competencias, en modernizar o adecuar al esquema descentralizado los sistemas administrativos que son creados por ley, pero pasa también por las autoridades políticas representativas, que son desde el presidente de la República hasta los alcaldes, el tener vocación de sentarse a dialogar y compartir una visión de lo que se quiere por país, como un país que quiere llegar a las personas y a satisfacer los derechos de las personas. Sí. A ver, una cosa es que el presidente lance una iniciativa en su discurso y otra cosa es que esa iniciativa se implemente, ¿no? O sea, con que él la haya lanzado no va a ser suficiente y no creo que tampoco el Congreso está esperando ahí como un jugador de básquetbol y la va a tomar y la va a armar. O sea, yo creo que desde la iniciativa del presidente que la planteó, debería darse algún paso para plantear cómo va a ser ese diálogo, cómo se va a organizar ese diálogo. Desde la PCM. Desde la PCM, de la propia Presidencia de la República, proponerle, no tiene que ser público inicialmente, pero proponerle al Congreso, a los gobiernos regionales y a los municipios, cómo van a organizar ese diálogo, porque todos esos actores deberían participar. Si el líder va a ser el Congreso, puede ser, depende del que el Congreso esté dispuesto a tomar la iniciativa, pero creo que el Congreso es una arena insuficiente para que el diálogo se quede solo dentro del Congreso. Yo creo que debe participar los gobiernos subnacionales, creo que debe participar la academia y creo que debe participar también el sector privado, porque una descentralización eficaz le conviene al sector privado. En los últimos años es obvio que el sector privado se ha descentralizado en el Perú, ¿no? En nuestras ciudades mayores tienen una serie de servicios que antes no tenían. Sí, y eso
si el Estado se centraliza de verdad, ese proceso se puede hacer más dinámico. Y eso le interesa al sector privado. Hay regiones actualmente que tienen definitivamente más recursos que otras. ¿Cuál es la solución? Hay quienes creen que también la solución está en la conformación de macroregiones. Bueno, la descentralización como proceso se inicia con la idea de que los departamentos se unan, ¿no? Y que ya no sean simplemente 24 para evitar esa disparidad regionales. De repente económica. Porque hay elementos que no sean geográficos, desde vías de comunicación también, que acerca algunos territorios más que con incluso su misma capital. Eventualmente nace con una vocación de que no tengamos los 24 departamentos que tenemos ahora y con un gobierno regional, en la regionalización, ¿no? Pero claro, para construir regiones o construir más allá de 24 departamentos, se requiere también promover y dar a la ciudadanía a entender que unirse con otro departamento no va a significar la ausencia del Estado o tener que viajar muchas más horas al centro de la que sea la capital de la región para ver satisfechos sus trámites, sus servicios, claro, etcétera. Los beneficios. Exactamente. ¿No? Y en eso no necesariamente ha habido una política permanente para impulsar la regionalización. Es un tema también de comunicación, de información, falta de información, digamos, para no tener ese rechazo. La decisión final de la... que responda. Claro, o sea, la decisión final sí, va a responder. La gente va a querer integrarse, formar una región cuando ve que el Estado responde. Que el Estado le responda y que no va a importar que la capital esté a 150 o 200 kilómetros de distancia de su lugar, si la persona puede acceder a servicios de calidad en educación, en salud, servicios ambientales en el caso de las regiones que tienen sobre todo mayores recursos o riquezas naturales, ¿no? Eso es lo que implica, porque finalmente la ciudadanía, porque así lo establecido la Constitución, será la que tome la decisión si se une o no en regiones, pero para persuadir a la población de que es importante unirse, hay que darle muestras tangibles, ¿no? Los desafíos, finalmente, los desafíos que quedan de cara al futuro en este tema de la... Yo creo que tenemos que atrevernos a compartir poder, ¿no? O sea, el presidente Humala cuando asumió dijo que, y el presidente García también lo hizo cuando en su primer discurso cuando asumió, que iba a compartir poder. Pero una cosa es el discurso y otra cosa es estar realmente dispuesto a compartir poder, ¿no? Entonces, un Estado democrático es un Estado donde por naturaleza el poder se dispersa entre distintos actores. Lo que hay que hacer es crear los canales institucionales para que esas relaciones entre distintos poderes no generen desorden, pero no hay ningún problema en convivir con distintos poderes. Tenemos que atrevernos a eso. Venimos de un país de una larga tradición centralista desde antes de la colonia, inclusive como nación, ¿no? Aún se mantiene ese entonces, sentimiento. Es un cambio de cultura para los peruanos, ¿no? Pero yo a veces recuerdo, Francia es un país muy centralista, pero allá nadie se queja de que la autoridad no esté cerca porque el Estado funciona. El drama en el Perú es que centralismo está junto con un Estado que no funciona. Porque si funcionara centralistamente a nadie le importaría que fuera centralista. Nos molesta que sea centralista porque sentimos que está lejos de nosotros. Entonces, creo que esa es la discusión de fondo que hay que tener. ¿Cómo nos organizamos de una manera distinta para que el Estado le llegue a la gente? Si eso significa hacer regiones, enhorabuena. Los colombianos están con sus departamentos y tienen una descentralización mucho más efectiva que la nuestra y sus alcaldes están a cargo de muchos servicios de salud y educación, tienen el agua potable y no tienen los problemas que tenemos nosotros, y son departamentos, y muchos de ellos más chiquitos que los nuestros, ellos tienen 31, nosotros tenemos 25, 24. Entonces, el tema no es si son departamentos, regiones o lo que sea, el asunto es, ¿estamos dispuestos a llevar una discusión seria entre los actores políticos con capacidad de decisión en este país, sean nacionales o subnacionales, para discutir cuál es el modelo del Estado que necesitamos para que una vez comience a servirle a la gente, que no nos pasemos meses quejándonos de la seguridad ciudadana y el Estado no tiene ninguna capacidad de resolverlo? Estamos dispuestos a discutir cómo tenemos que reorganizar los servicios de seguridad ciudadana para que la gente la dejen de matar en la calle. Si estamos dispuestos a esa discusión, la descentralización es un medio, no es un fin. Funciona, entonces sería completamente... Sí, yo estoy de acuerdo. O sea, la descentralización no es un fin en sí mismo, ¿no? Si nos va a llevar a finalmente responder a la población, ¿no? Y para responder a la población, primero hay que vencer las desconfianzas o lo que Raúl señala de estar dispuestos a compartir poder y a negociar poder, ¿no?
para poder, no porque sea el poder en sí mismo, sino porque eso va a permitir asumir responsabilidades. Y porque eso es democracia al final, ¿no? Y finalmente las responsabilidades no son más que funciones que van a tener incidencia en la vida de cada una de las personas. Incidencia en los niños, en la alimentación, en superación de metas como desnutrición crónica, finalmente, en educación de calidad, exactamente, en desarrollo desde el punto de vista no económico, sino de las personas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto? Vencer la desconfianza, sentarse a dialogar y tomárselo en serio para crear verdaderos canales institucionales al interior del Estado para tomar decisiones en conjunto. Y atreverse a compartir la mesa, ¿no? Bien, yo les agradezco a ambos su participación en este programa. Ya se nos acabó el tiempo, pero al menos ha sido bastante instructivo su participación y por supuesto estaremos atentos para ver cómo continúa este proceso de descentralización aquí en nuestro país. Llegamos al final de esta edición, nos esperamos en nuestro siguiente programa. Hasta entonces.